La idea es hacer en esta parte del programa una especie de corte, una inflexión. Venimos hablando del cambio climático, de la gravedad y las acciones urgentes que hacen falta, pero también la debilidad expresa de la política, de los referentes centrales, de las organizaciones, de algunas personas, la debilidad para enfrentar tamaños desafíos. Y hablamos en concreto del caso brasileño, de la asunción de Bolsonaro y todo lo que está mal, en detalles, con Bruno Bimbi. Si no escuchaste esa entrevista, te invito a que la busques durante la semana, porque además del contexto político en general, nos habló de lo que va a pasar concretamente con la Amazonía, con lo que va a pasar con ese lugar donde hay especies que todavía ni siquiera los científicos conocen, y hay 462 tribus indígenas que corren serio peligro. Ahí está el pulmón que podría equilibrar ese cambio climático que nos va a afectar en todos los campos. Ahora bien, tras semejante masazo, nos proponemos ahora tratar de reconocer, si es que lo hay, un atisbo de salto de conciencia de la humanidad. Si efectivamente vamos a cambiar, debiera haber un salto de conciencia que nos haga ver todo desde una perspectiva diferente. Y a nosotros nos parece que lo más saliente durante el año que se fue específicamente, y seguirá consolidándose seguramente, tiene que ver con aquellas cuestiones de géneros, con aquellas luchas que enarbolaron en la Argentina y en otros países del mundo las chicas y chicos más jóvenes, pero también las mujeres mayores que se interpelaron acerca de lo que estaba pasando, de lo que les ocurría, y dijeron: basta, nunca más, necesitamos equilibrar, necesitamos mejores trabajos, ganar igual que los hombres y tantas otras cosas más. Bueno, y entonces dijimos, vamos a consultar a alguien que nos ayude a pensar si efectivamente estamos ante una evolución de la conciencia. Y nos quedamos con Eleonor Faur, que es socióloga, doctora en ciencias sociales, en la UBA, está en Flaxo, hizo cursos en Costa Rica, en Holanda, le interesan las políticas públicas y nos parece que nos puede ayudar a pensar. ¿Cómo estás, Eleonor? Buen día. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Bien, un placer poder escucharte igualmente a esta hora de la mañana. Gracias, igualmente. Bueno, creo que coincidimos que uno de los temas centrales de este tiempo tiene que ver con estas conversaciones que nos estamos dando sobre la necesidad, ya sin dilaciones, en la igualdad de géneros, ¿no? Totalmente de acuerdo, Sergio. Es algo que fue como muy claro, una emancipación así colectiva muy clara, que se expresó en el 2018 con enorme fuerza, pero que sin duda viene de un largo periodo de investigaciones, movimientos de mujeres, movimientos de diversidad sexual, y mucho trabajo que día a día se fue generando desde, bueno, uno podría pensar por lo menos desde las sufragistas, pero muchísimo antes, ¿no? Lo interesante es la manera que esto realmente explotó y cómo llegó a toda la población. O sea, no hay nadie que no se sienta hoy interpelado, interpelada frente a la masividad del reclamo, ¿no? Y esa explosión, Eleonor, esa explosión, ¿podría marcar efectivamente un salto de conciencia? Podríamos decir, bueno, la humanidad era antes una cosa y ahora es de otra manera. Hay algo que es imposible ver de otro modo. Yo pienso que hay, en cierta medida, hay cambios de conciencia, pero esto siempre en las cuestiones sociales, sociológicas, siempre se acompaña con resistencias, con intereses contrapuestos. O sea, va a ser muy difícil, o sea, va a llevar mucho tiempo hasta que lleguemos a un nuevo equilibrio entre los géneros, ¿no? Venimos de una pauta de crianza, nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, donde parecía que lo natural, lo obvio, era que los varones ganaran el sustento del hogar, que las mujeres se quedaran cuidando a los niños y a las niñas, que
que los matrimonios fueran para toda la vida, heterosexuales, las familias se compusieran de cierta manera, o sea, había un cierto patrón social no era natural, sino construido social e históricamente, pero que de alguna manera todos asimilábamos, ¿no? Era parte de algo que parecía un ideal a alcanzar. Y ahora, obviamente, todo eso se fue resquebrajando desde hace muchísimas décadas, y hasta que lleguemos a otro nivel de, como vos llamarías, de conciencia, creo que lleva tiempo, pero que ya estamos muy encaminados hacia eso, ¿no? Yo pienso que son procesos que siempre tienen sus traspiés. Vos hablabas de Bolsonaro y lo que implica en términos ecológicos. Bueno, en términos de género también la llegada de Bolsonaro supone un sacudón frente a todas estas avances y estas demandas colectivas que estamos teniendo por la igualdad de género, ¿no? Entonces todo eso está un poquito siempre en el mismo caldo jugando. Sí, ¿no? quisiera quedarme por lo que te decía anteriormente y compartíamos con quienes nos están escuchando, porque el diagnóstico y lo que está ocurriendo es doloroso, es muy fuerte, y a veces es necesario mirar o poder observar esa perspectiva que vos acabás de mencionar. Vos decís, estamos en camino hacia un salto de conciencia. ¿Y quiénes son los oponentes más allá de los sectores más visibles? ¿A dónde nos invitarías a mirar para poder detectar esos lados más oscuros? Sabemos que hay instituciones claramente que se ve, no sé, la Iglesia Católica es una, claramente las iglesias siguen manteniendo esa relación que vos mencionabas con tanta claridad. Pero ¿dónde más podrían verse esas resistencias? Yo creo que hay que mirar, eso es como lo grueso, ¿no? Que vos bien lo decís, o sea, los sectores más conservadores de estos grupos, porque también por suerte hay otros dentro de la misma Iglesia Católica o de grupos evangélicos, pero después hay zonas grises que me parece que son los intersticios que nos ayudan a mirarnos a cada uno y a cada una dentro de sí mismo, ¿no? Y cómo generamos grupos sociales, familias, espacios de trabajo, etcétera, que tiene mucho que ver con lo que con Alejandro Grimson llamamos y publicamos un libro hace 2 años, Mitomanías de los sexos, ¿no? Esas frases hechas que todos los días repetimos como si fueran con fuerza de verdad, pero en realidad son estereotipos, son mitos. Por ejemplo, que los varones son más racionales y las mujeres somos más emocionales, ¿no? Algo que uno va a la puerta de un colegio a esperar a sus chicos y lo escucha de todas maneras de las madres contemporáneas en un colegio moderno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, o de los padres contemporáneos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, cosas más serias que también escucharon hace poco. Sí, discúlpame, ¿qué tal, Eleonor? Juan Roax te saluda. Hola, Juan. Pero esa frase que acabas de decir, la escuchamos en medio de comunicación dicho por médicos. Pues sí. Entonces es muy difícil también que uno pueda comprender que eso es o una falacia o una falsa premisa o lo que fuere. Sí, es como ir en contra de la voz autorizada de un médico. Claro, lo que pasa es que eso también es como uno de los mitos, ¿no? Como que los comportamientos sociales de los hombres y las mujeres, de las relaciones sociales de género, se explican por la biología. Ahí tenés otro mito fundante, que naturalmente somos distintos. Y si bien no se niega, de ninguna manera vamos a negar las diferencias físicas, las diferencias en nuestros órganos sexuales, en nuestra capacidad de procrear, etcétera, eso no significa para nada ni que seamos diferentes en términos de racionalidad, ni que tengamos diferentes capacidad de emocionarnos, ni siquiera que tengamos diferentes capacidad de cuidar a un chico o a una niña, ¿no? Entonces ahí es una de las grandes falacias que creo que las necesitamos desandar, y para eso es donde nos tenemos que meter en las zonas grises, ¿no? Donde, digamos, los Bolsonaro, por llamarlos de alguna manera, van a lo grueso, pero tratan de interpelar ese tipo de sentido común. Y desde las ciencias sociales lo que vemos es que muchas sociedades nos muestran diferentes maneras de actuar, y además también vemos toda una estructura, un andamiaje que nos va goteando día a día esta idea de que las mujeres somos más emocionales, pero si los varones no fueran emocionales, ¿por qué hay que decirles desde chiquitos que no tienen que llorar? Si simplemente no les pasaría, ¿no?
hay toda una estructura, una infraestructura de aprendizaje, de socialización de género, que si fuera tan natural no la necesitaríamos. Es interesante. Mientras, si querés tomarte un poco de agua. Ay, perdóname. No, por favor. Somos humanos. Sí, claro, no. Mientras, te cuento lo que pensaba mientras hablabas, ¿no? Quizá nos estás invitando a que revisemos cómo es nuestra actitud en los trabajos, en nuestros grupos de sociabilización, en la escuela como papás, en nuestras familias, empezar a ver eso, ¿no? Que las resistencias están mucho más cerca, posiblemente dentro de cada uno de nosotros, y no tanto afuera en estos sectores, o sí están en los sectores visibles, pero hay que trabajar esas zonas grises. Muy interesante el planteo de ese lugar, ¿no? Gracias. Sí, claramente, digamos, los sectores más conservadores tienen una capacidad de influencia en las políticas públicas que por ahí cada uno de nosotros, de nosotras, no lo tenemos, ¿no? Entonces es muy importante eso. Pero se anclan, ¿dónde se ancla el voto de Bolsonaro? En una cantidad de sentidos comunes que son este hilo fino de la sociedad, ¿no? Cuando la ministra de Derechos Humanos y Mujer y Familia sale a decir, por fin los varones van a vestir de azul y las mujeres de rosa, están llevándolo al sentido común más básico de la diferencia de género. Y eso tiene un anclaje en la subjetividad, en los temores de muchos padres y madres que les parece trágico tener un hijo o una hija homosexual, ¿no? Ahora, el rosita y el celeste, a mi modo de ver, también se lo lleva puesta el rosita y el celeste los nuevos vínculos que aparecen de un modo natural, de un modo sano, de un modo amplio, de un modo luminoso, te diría, porque la verdad que cuando uno puede apreciar los nuevos vínculos que se están generando, decís, bueno, acá nos sacamos la careta y empieza la sociedad a vislumbrarse un poco más honesta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí volvemos a tu primera pregunta, ¿no? Ahí es donde tenemos como un enorme optimismo, porque se van generando nuevas formas de relación, nuevas formas de amor, ¿no? Donde las mujeres también podemos pensar que podemos ser más respetadas o que no tengamos que generar relaciones jerárquicas entre varones y mujeres en cada espacio que habitemos, donde los varones también se sienten interpelados. Vos hablabas de los jóvenes y ahora es bastante simpático, diría yo, desde mi generación, ver cómo una cantidad de jóvenes varones dicen yo me estoy deconstruyendo, ¿no? Como estoy tratando de desandar todo ese camino de frases de que no puedo llorar, de que tengo que estar siempre sexualmente disponible, que tengo que, o sea, nada, y ser más como sienten que quieren ser, cómo se puedan relacionar con otra persona sin necesidad de una situación violenta o de un vínculo violento. Eleonor, en función de esto, pensaba, en este famoso caso, ¿no? Digo, como por tomar un punto de partida que todos podamos conocer, el caso de Rodrigo Guillor, el famoso alias hijo de la fiscal, que algo que sucedió mucho entre la juventud también es que entre hombres, al conocer este caso es como sentir, bueno, yo estoy deconstruido, ¿no? Como hay algo de que este caso es, entre 10.000 comillas, tan extremista, que pareciera que todos estamos un tanto más deconstruidos. Y me parece que ahí hay que hacer un especial hincapié, desde mi lugar como hombre, digo, ¿no? Claro. En seguir deconstruyéndonos, porque si creemos que, listo, como hay otros que están todavía en ese punto, yo ya estoy avanzado, ¿no? Como esta idea de ser mejor o menos peor, que me parece que todavía eso nos sigue matando un poco y abandonando en este proceso. Veía en Año Nuevo historias de Instagram, ¿no? Hablamos de la juventud, hablemos de Internet como herramienta también que funcionó para que muchas de estas ideas y esta perspectiva de género también se masifique. Veía historias de Instagram en Año Nuevo, ¿no? Brindis, sidra, champán, fiestas, saludos familiares. ¿Cuántas cuentas de mujeres que vi que no era ni el brindis, no era la sidra, era un pañuelo verde y decir, vamos por otro año de lucha? Y ahí es donde decís, pucha, acá está la diferencia, por eso esta causa es lo que es.
qué interesante, sí, totalmente de acuerdo. Eso, o sea, uno lo tiene tan esas son las cosas que yo ya tengo naturalizadas, entonces no las veo como algo extraño, pero es buenísimo tu comentario. Yo creo que sí, que está, por un lado, esta idea de que la deconstrucción, o sea, sacarnos esas moldes, esas segundas pieles, como decía Bourdieu, sobre lo que significa el género en nuestras vidas, es un proceso eterno, ¿no? O sea, que va a durar tanto como dure nuestra vida. Entonces, es siempre, o sea, no hay estoy deconstruido. Ni siquiera yo, que soy feminista hace 30 años, puedo decir ya estoy totalmente deconstruida. O sea, permanentemente es una reflexión sobre una misma. Tampoco hay un punto de llegada. Uno va mirando y va viendo cómo se siente mejor. Tampoco hay por qué, digamos, yo me puedo poner una camisa rosa con mucha felicidad. No necesito sacar el rosa de mi vida. Lo que sí, no ponerlo como un mandato, ¿no? Entonces hay como mucho de esas capas que cuando uno va profundizando también se va teniendo más libertad, no hay recetas más que la igualdad, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que decías en relación con Rodrigo y esa mirada de, bueno, yo no soy tan grave, no estoy en ese nivel como él. Yo creo que toda la vida hubo varones que no han abusado, que no han golpeado, eso está clarísimo. O sea, que todas las mujeres hayamos pasado por alguna situación de distinta nivel de gravedad frente al acoso o al abuso, no quiere decir que todos los varones sean o hayan sido golpeadores ni abusadores. Ahora, cuando se enfrentan con eso, es muy bueno también que muchos varones, en lugar de solidarizarse, los que no son abusadores, los que no son violentos, quiero decir, que en lugar de solidarizarse, de hacer como una camaradería de género con Rodrigo o con D'Artés o con quien fuera, se vean más bien alejados de eso, ¿no? Y con más apoyo a lo que reclaman las mujeres que a los varones violentos. Eso es muy, muy importante también como un salto humanitario, ¿no? Volviendo a la pregunta de Sergio. Ahora, también es cierto esto que dicen sobre cómo aparece esta masividad del reclamo entre las mujeres y que, claro, todo eso nos va formando día a día en que vamos a seguir en esta, ¿no? Y hasta que no consigamos esta ley de legalización del aborto no vamos a detener este reclamo, pero que además hay muchos otros reclamos que no necesariamente tenemos que siempre tocarlos con el tema del aborto, ¿no? Porque tampoco se acaba todo cuando se legalice el aborto, ni podemos pensar en que no hay ningún avance si no se legaliza el aborto. Está todo, son muchas capas que tenemos que ir generando. Hablando, cambios, ¿no? Eleonor, concretamente de esa gran lucha que significó la pelea por la legalización del aborto, que finalmente no fue transitoriamente, pero como decís, vendrá. Me parece que ahí también aparece algo que podríamos verlo como un salto de conciencia, que es nuevos liderazgos. Ahí aparecen nuevos liderazgos que no luchan solo por el aborto, sino que van a luchar por salarios igualitarios, por todo esto que vos has mencionado de algún modo en la entrevista de hoy. Entonces, ese nuevo liderazgo que no tiene a alguien exclusivamente visible como han sido los liderazgos masculinos que conocemos, que es más transversal, que ha hecho emerger la sororidad y tantas otras cosas que lo caracterizan, también podríamos decir, estamos frente a un salto de conciencia con eso, o en el camino, como vos te gusta decir. Yo creo que sí, que son todos pasos muy, muy importantes que han generado una nueva forma de acción política también, claro. Y que todo eso nos va llevando, ojalá también a un mundo más sostenible, ¿no? Porque también uno podría asociarlo con el tema central de tu programa y del periodismo que ustedes ejercen, que es cómo hacemos un mundo más sostenible. Y un mundo más sostenible es también un mundo con más igualdad de género. Entonces son pequeños pasos hacia un mundo donde todos podamos cuidar a otros en la familia y cuidar al planeta, donde podamos cuidar nuestros recursos, donde sepamos que esos cuidados no son solo femeninos. Hay como una cantidad de temas que se asocian muy fuertemente también con lo de la ecología y la sostenibilidad de nuestros entornos, ¿no? Y también nuestro entorno más próximo, que es nuestra vida, la vida de las personas más cercanas a nosotros, a nosotras. Y bueno, para eso también hay cada vez más conciencia y ojalá siga creciendo, sobre todo frente a estos tropezones que estamos viendo en la política de nuestros países hermanos,
podamos ir generando cada vez más una conciencia en torno a esta igualdad que necesitamos también para ser, no solo para ser más felices y para que sean sociedades más justas, sino para tener un mundo más sostenible, ¿no? Si recién llegaste a la radio, estabas escuchando a Eleonor Faur, es socióloga, doctora en ciencias sociales, nos está invitando a tener una mirada amorosa sobre nosotros y sobre el entorno. Un modo más sostenible, un mundo más sostenible es un mundo con más igualdad de género, nos acaba de decir, y nos invita a esta mirada amorosa que a nosotros nos parece es un excelente cierre para este tramo del programa. Te agradecemos especialmente este rato con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Sergio y Juana. Que tengas un buen día. Gracias, igualmente. Eleonor Faur, qué interesante todo lo que nos despliega y lo que nos invita a pensar. Lindo para sábado, lindo para un día lindo como este sábado que tenemos en la ciudad, de sol, de encuentros posiblemente, con una linda perspectiva para seguir con estas conversaciones que nos gusta propiciar.